Hola César, ¿cómo estamos? Hola Claudia, muy bien, muy bien. Aquí esperando por este nuevo e interesante capítulo de la vida de... Del gran maestro Oscar Pano, que estamos en el mes de su cumpleaños, o sea, previo a su cumpleaños número 90, y queremos homenajearlo, hacer un repaso por su vida, por sus partidas, y hoy vamos a ver una partida súper interesante que lo lleva a ser campeón del mundo, el primer campeón mundial de la historia argentina, campeón mundial juvenil. Y bueno, tenemos mucho para contar, pero no se pierdan esta partida que es una siciliana dragón. Vamos a seguir aprendiendo con el dragón, pero que tiene temas estratégicos, temas tácticos, tiene la estrategia de jugar con calidad de ventaja y la estrategia de un final, ¿no? Cómo ganar la técnica en el final. Un Pano que si le pones módulo, se queda chiquito el módulo. Si lo ven por ahí algunos, lo hubieran denunciado, ¿eh? Pero bueno, sabemos que en el año 53 no había módulos, con lo cual es lo sorprendente y es lo que demuestra el nivel que tenían esos jugadores de esa época, cuando a veces oigo decir, no, es que será un 2500. Y digo, bueno, un 2500 de entonces igual era un 2750 de ahora, ¿no? Porque jugaban Exacto, muy poco sí. y el Elo estaba mucho más devaluado y todo Totalmente. eso. Aparte, la gente no sabe la historia del Elo, que el Elo antes entrabas con un límite y después lo fueron bajando. O sea, había que tener 2200 para entrar al Elo y después lo fueron bajando hasta 1200 y entonces se fue del tema de los K, de subir de 45, de bajar, bueno, se cambió mucho, pero en esa época no había casi torneos, tenían que ir en barco a jugar los torneos, no todos tenían Elo, no había casi títulos de grandes maestros, era otro Es posible escenario, y aparte crearon el ajedrez, pues descubrieron todas las aperturas, defensas con su propio cerebro, no con un módulo. Además, el Elo yo creo que fue, bueno, se llama Elo, por si alguien no lo sabe, porque lo inventó un profesor de matemáticas universitario americano que se llama doctor, o se llamaba doctor Arpar Elo, por ahí de ahí viene el nombre, y es una fórmula matemática. O sea, realmente yo recuerdo que nosotros en la universidad, en la facultad de ingeniería, yo tenía un amigo que hizo un programa de ordenador, de aquellos primeros ordenadores enormes que había, algunas pantallas verdes y todo aquello, lo creó y metíamos las partidas nuestras y nos calculaba un elo el programa que había hecho aquel chico, que también jugaba al ajedrez, y era una fórmula realmente matemática. Y creo que fue al final de los 60 o a mitad de los 60 Sí. cuando él inventó la fórmula del elo. Sí, Bueno, que por eso sepa. a veces hay chicos que ordenan por Elo las partidas, pero si vos te vas a la época de Steinitz, ¿qué Elo? No había. No había, no, no, Eh, no. O sea, el Elo, yo creo que los primeros Elos deben ser del año 69-70, una cosa por ahí. O sea, y en el año 60-62 no había Elo. Ellos, cuando dicen, por ejemplo, que Fischer alcanzó 2780, fue en aquella racha cuando ganó el Interzonal y los claro, candidatos y todo eso. Y fue los primeros Elos que se apuntaban a una cosa así. sí. Pero bueno, vamos a la partida. Contanos algo, no sé qué has investigado del gran maestro Pano. ¿Qué es lo más interesante que encontraste de esta etapa de su vida? Que estamos hablando de los 20 años. Yo lo que me acuerdo de él, que lo he contado ya en alguna oportunidad, a los 7, 8 años por ahí, compré un sobre de figuritas, de esas de coleccionar, ¿no? Como el fútbol, pero bueno, eran de deporte en general, y me sale una redondita que era para jugar así y levantarlas con la mano. Ah, sí, Era, tazos se llaman, tazos, o por lo menos en España se llaman parecido tazos. como los tazos, sí, pero Sí. bueno, en esa época eran figuritas, ¿no? Se llamaban así acá. Y era Pano sentado en un sillón que parecía gamer, que era como el de Bobby Fischer que quería para el match, y decía Gran Maestro Oscar Pano, campeón mundial de ajedrez. Eso me acuerdo, sí. Es Así una que llegó anécdota, su... una anécdota muy divertida, una anécdota muy divertida. Y era
es una gloria el ajedrez, pero digo, llegar a eso, de estar entre los mejores deportistas de la historia argentina, estaba Fangio, ¿no? Y Ah, bueno, era la época del deporte de dorado de Argentina, que se ganaban medallas olímpicas, y bueno, apareció el maestro Pano en una figurita. Pero bueno, contanos, antes de empezar la partida. bueno, el otro día acabamos un poco más o menos hablando de prácticamente su juventud, ¿no? Entonces, vamos a remontarnos un poco antes, muy poco antes, y comentar que desde aquella juventud, cuando a los 12 años fue al club de River y aquel tema con las partidas de Capablanca y su entrenador, bueno, pues en el año 50, cuando tenía 16 años, se hizo un torneo que conmemoraba los 100 años de la muerte de Ontiveros de Martín, que yo no sé quién es, pero tú seguramente sabrás, ¿no? Mm. Y se hizo un torneo para menores de 16 años en el año 50 y ganó el torneo. O sea, ganó el torneo con una muy buena preparación y había trabajado muy duro para él, ¿de acuerdo? Luego en el año 52, justo antes del Mundial que vamos a ver y hablar de él, participa en el primer campeonato de Argentina y queda segundo. Pero gana, a su vez gana, juega también el juvenil de Argentina y ese lo gana. Y entonces se clasificó para Copenhague para el Mundial Juvenil, ¿de acuerdo? Y en el año 53, pues ya fue el gran año que vamos a terminar hablando del Mundial, pero antes del Mundial gana el Campeonato Argentino Sub-20, ¿de acuerdo? Y gana también el Campeonato Argentino por delante de Pilnik, de Rosetto, de Sanguinetti. O sea que como vemos, fue un año muy, muy bueno para él, estaba muy bien preparado y muy buena forma, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se fue al campeonato del mundo junior, que era en Copenhague, en Dinamarca, ¿vale? Y era ese mismo año 53 también sacó el título de maestro internacional. Sí, sí. Si quieres ir pasando la partida y comentamos, esta partida que vamos a ver es el campeonato mundial juvenil, se jugaba con una fase de clasificación donde había dos grupos que pasaban 4 de cada grupo Mm. y el rival de él aquí, Ivkov, era el campeón mundial juvenil del campeonato anterior, que se había celebrado 2 años antes, en el año 51. Y esta partida que vamos a ver es en la fase de clasificación. Vale, había una fase de clasificación, pasaban 4 y luego había una fase final. Sí. Citar que esta partida la gana y también en la fase final también ganó a Izco con otra partida que él jugaba de blancas. ¿De acuerdo? Entonces, Bien, la otra vez vimos una partida siciliana también dragón, pero en el anterior caso un dragón acelerado donde el peón estaba en D7, ¿no? Y llegaba después el peón a D5 en un pasito, que estuvimos comentando algunos trucos que se presentan. En esta partida volvemos a ver la siciliana dragón, comentarles que en esa época era ya popular la de Nasdor, ¿no? La variante Nasdor más. Pero la dragón estaba en pañales y Pano jugaba India de Rey contra el peón dama, así que parece que los fianquetos le sentaban bien y por eso juega esta variante. Contarles que con F3 lo que se está haciendo es acelerar el avance de la dama D2 para luego hacer el enroque largo. Esto lo comentamos en el video anterior, ¿no? Un poco la situación de cómo jugar contra el dragón. ¿Para qué es el enroque largo? Para luego lanzar un ataque con G4, H4, H5 en el flanco rey. Esa sería un poco la idea, ¿no? Así que por eso el F3 es útil, doblemente útil, porque protege al peón de E4, que muchas veces queda indefenso, porque evita el salto de caballo a G4, en el caso que se retire la dama, por ejemplo, que molesta mucho al alfil y que deja libre el alfil de G7 para comer el caballo de D4. Pero además el peón de F3 sostiene toda la estructura que luego va a atacar el enroque contrario, ¿no? Esa sería un poco la idea. Pero bueno, acá se estaba gestando la teoría, porque había teoría, pero no tantísima. De hecho, vamos a ver algunos comentarios, fíjense, jugando con enroques opuestos, quiere decir que Ipkov está jugando a ganar, porque este tipo de aperturas con blancas no son para tablas, ¿no? Esto es matar o morir. Hoy los ajedrecistas de dragón tienen que estudiar hasta la jugada 30, más o menos está la teoría, ¿no?
Y con el módulo se perfeccionó mucho porque, por ejemplo, acá, esta jugada es un poco inferior. Acá la jugada teórica es de 5, que tiene su lógica, porque como las blancas no jugaron en el alfil a C4, no están controlando el punto D5, y aunque el peón llegó en 2 tiempos, ya habíamos comentado en el video anterior de Pano, la importancia de que las negras se liberen con D5. Entonces, bueno, hay diferentes Creo que situaciones. el desarrollo con alfil C4, estoy seguro 100%, que es lo que se llama variante yugoslava, que lo desarrolló Velimirovic y esta gente, fue posterior, ¿no? Creo que fue más de los Claro, años claro. 70 y aquí no se conocía. Aquí Pano va a entrar en la que se llama la variante clásica del dragón, que es jugando con dama 5 y todo eso. De todas maneras, más de uno se debe estar preguntando qué pasa con caballos de 6, veces 6, le comen de 5, que hay más piezas blancas para comerse el peón, y después ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que hay mucha compensación porque salen los 2 alfiles, empiezan a atacar al flanco rey y hay mucha compensación por el material, así que eso es la teoría, por eso hay que estudiar. Y además hay que decirles que en este tipo de posiciones no cuenten tanto, tengo un peón arriba, tengo un peón abajo, porque como bien dijiste antes, se va a la caza del rey. Entonces a veces se entregan un peón y hasta 2 para abrir líneas y podrías ganar el final si llegas, pero lo más normal es que no llegues al final. Exacto. Bueno, el dama 5 tiene una doble intención. La primera es salir con la dama a atacar el flanco rey, presionar el peón de A2, cosa de que el caballo no pueda saltar tan fácilmente. Y la otra idea es hacer el D5 en algún caso, ¿no? Traer la torre y hacer finalmente la ruptura de 5 sin perder material. Rey B1, y aquí Pano hace E5. Esta jugada ya no se hace más porque es inferior y porque las negras no se quedan muy bien, ¿no? Yeah. O sea, ya desde el caballo por D4 ya hay una ventaja clara de las blancas, 0,80 o 1, como dicen ahora, casi un peón, ¿no? Porque justamente, bueno, tiene su lógica de que el negro sacó el caballo y va, pierde tiempo si cambia las piezas en el centro. Eso tiene su lógica para ceder la iniciativa al otro. Pero acá Y tiene juega también, muy original. tiene también una amenaza, da un movimiento atrás, por favor, tiene también una amenaza aquí que igual la jugó contra eso, que es que te pueden meter el truco con caballo de 5, ¿no? Aquí. Claro, Porque porque primero ahora no se no podía, está, primero no se claro, podía porque tomas la dama con jaque, pero ahora mismo este truco se exacto. repite muchas veces y podéis verlo todos los que nos escucháis. Cuando tomas la dama te meten el jaque intermedio, no tomas Ven la torre, te acá, meten el jaque intermedio con el caballo. sí. Jaque con el Claro, caballo. no, pero en esta Vale, variante, no. en esta Sí, variante, acá se quedaría muy, sí, muy mal, pero ¿no? una vez que jugó rey B1, te está amenazando Ahora eso. está la amenaza, exacto. Yo estoy tratando de traducir lo que vos estás diciendo. Es decir, que ahora que jugó rey B1, está la amenaza caballo Exacto. D5, no la puedo mover porque no puedo mover 2 veces con las blancas. Entonces, a dama por D2, ¿no? Viene caballo por E7 previa porque la dama no está comiendo con jaque. Sí, Entonces, efectivamente. ahí se pierde el peón y bueno, la partida seguramente. Por eso Pano juega E5, alfil E3, y esto nos recuerda un poco a las estructuras que quedan a veces de la Nádor, de la Pelican, ¿no? Esta estructura de peones donde hay un peón retrasado en una columna abierta, pero que a veces es de difícil acceso, porque ese peón se puede llegar a sostener. No obstante, Pano está sacrificando ese peón. Bueno, acá no se puede comer porque hay algunos cuantos problemitas. Ya. Si vemos bien la posición, ¿no? Hay problemas allá atrás y después cae este o alfil por A2 y luego torre de 8. Siempre hay algunos problemas. Entonces, hay táctica acá. Él juega esto y alfil E2, que es una jugada natural. En esa época, les decimos que no era que Pano abría un ordenador y tenía las partidas de Ivkov. ¿Cómo se preparaban antes? ¿Vos sabés cómo se preparaban? Sí, ellos a base de
primero, lo que trabajaban ellos. Segundo, a base de conseguir, él lo cuenta en algunas de sus entrevistas, que había una revista muy famosa que se llamaba Shahmati, que creo que era de la Unión Yasmati, sí, Soviética, yo tenía mi Yasmati. y él la recibían en aquella época, igual la recibían, no sé, 2 meses, 3 meses, 6 meses más tarde, ¿no? O sea, Venían en entonces, barco. claro, y entonces él comenta que, claro, cuando se enfrentaban a los soviéticos, era tremendo porque ellos estaban con las ideas de los soviéticos de 6 meses adelante y los soviéticos iban 6 meses por delante de los argentinos, ¿no? En aquel caso. Entonces, así se preparaba la gente. Y algunos cuando iban a los torneos llevaban una maleta vacía para ver los libros que había por allí que no tenían en su casa y comprar. Exacto, yo hacía eso. Tengo muchos libros rusos en mi casa. Y eso que no soy de la época de Pano, pero había libros en Rusia que no eran traducidos al español o al inglés. Y entonces no tenías acceso a ese material de teoría que era muy adelantado, ¿no? Para la época. Hoy está todo en internet, pero en ese momento era muy difícil. Bueno, solo para que vean el esfuerzo que había que hacer, que era doble, ¿no? Bueno, esta jugada fue recomendada por el entrenador de Pano, que fue Julio Olbochán, ¿no? El entrenador, gran ajedrecista argentino, que también fue quien hizo escuela, ¿no? La escuela de Pano y la escuela de Olbochán. Y esta jugada inocente está amenazando algunos temas tácticos que después se hicieron muy populares, pero en este momento Ikov no, yo creo que desmereció el sacrificio de caballo de calidad que se va a producir, ¿no? Acá la jugada correcta, y que es la que recomienda el módulo, pero aparte es importante, es A3 para salir de los temas de torre por C3 y dama por A2, ¿no? Entonces, además, el caballo también puede ir a A2 en caso de ser necesario, cambiar damas y llevar la partida al terreno estratégico y explotar la debilidad del peón de D6. Entonces, el A3 tiene muchas ideas, pero sobre todo defender el flanco rey. Acá juega G4 y torre por C3, que es una jugada fantástica que hace Pano, y acá decirles que a partir de ahora prácticamente hace todas jugadas de módulo y llegamos hasta la jugada 60. Bueno, única, tomar de peón porque de dama porque si no es mate. Entonces, aquí dama por A2 y ahora este de 5 que es fantástico, porque las negras tienen un peón y un caballo por la torre, pero el rey ese está dando vueltas. Y el peón de D6 del negro es malo, es un peón débil, retrasado, ya lo habíamos hablado varias veces. Entonces este D5 lo que hace es libera la posición, presiona en E4, que ahora ya no está el caballo, así que está amenazando ganar, pero además amenaza D4, ganando la pieza. Así que tiene un gran problema Ipkos en esta posición. Si se abre la columna también hay situaciones de mate. Así que, bueno, tiene un serio problema, por eso urgente busca el cambio de damas, se va de la amenaza de 4, Pano cambia, y esto también es excelente, la evaluación del final, porque ahora va a tener un final con calidad de menos, pero como compensación 2 peones, y es un caballo y 2 peones. Ahora, lo más importante de esta partida viene en el medio juego, que es lo que vamos a ver como tema central, que es cómo jugar cuando tenemos calidad de menos. Cuando tenemos calidad de menos, lo que tenemos que hacer es cerrar las columnas, tratar de que las torres no jueguen y potenciar así nuestras piezas. Y eso lo va a hacer Pano de manera magistral. En este caso le está atacando el alfil de E3, y si el alfil se retira, bueno, no tiene muchas casillas, no puede irse para otra diagonal porque está el punto F2, entonces prácticamente obligada la jugada del alfil G1, con lo cual el retraso del desarrollo continúa. Acá Pano hace otra jugada de módulo muy curiosa, que es el A6. No es que sea curiosa, esta jugada lo que persigue es la autodefensa del peón, a su vez le quita casillas al alfil de casillas blancas y además libera la torre para venir a C8, desde donde va a generar algunos ataques sobre el rey de las blancas.
Entonces rey B2 o los peones, ¿no? Y aquí regresa Pano también, jugada de módulo, vuelve tocando el peón y viene toda esta estrategia que les digo de reorganización de piezas para que las torres no jueguen. Alfil F3, jugada única y única y única. Y acá pone 11 torre C8, pero era un poco mejor este alfil F8. ¿Cuál es la idea del alfil F8? Es jugar caballo de 8 y caballo de 6. Y con el alfil y el caballo bloquean la columna y además tiene este punto fuertísimo y la amenaza permanente sobre el peón. También puede haber en algunos casos una maniobra con caballo para ir a D4, no ahora, en algún momento, o presionar también al peón. Bueno, hay muchas jugadas, pero la casilla C4 es tremenda, ¿no? Así que esto era un poco mejor, pero Pano no es que juega mal, juega esta opción, que no es mala, y juega Pero la ahora el juega la F. siguiente, ¿no? O sea que... No, pero juega otra idea, que ahora la vamos a ver. Acá era un poco mejor torre de 3 y hace caballo por D7. No va por E8, como habíamos visto hace un rato, sino que lleva el caballo de 7. Y cuando es la doblada de torre, torre C7. Y fíjense, Fíjate que mientras el caballo en D6 bloqueaba el paso del alfil de negras, con el caballo en D7 no bloquea ninguno de los dos alfiles. ¿Te das cuenta? sí, No sí, sé si tiene algún problema táctico, pero posiblemente él evaluó, si pongo el caballo en D6, estoy cerrando mi alfil de negras, si lo pongo en D7, tengo los dos alfiles jugando con mucha potencia, ¿no? Entonces, me llama la atención eso. yo creo que el caballo en D6 tiene la gran posibilidad de la entrada en El C4, que es C4. tremenda, ¿no? Sí, Pero en D7 estratégicamente se ve muy bien porque fíjense cómo hay una barrera, ¿no? Una defensa de la tercera línea total, ¿no? sí, sí. La tercera línea es inexpugnable, no hay ninguna pieza que pueda pasar por la tercera. Y la segunda está completamente dominada. Esto, la verdad que es una gran enseñanza, sobre todo para los jóvenes, que a veces dicen, bueno, ¿cuál es la técnica del final? Bueno, esta es una partida que tiene una gran técnica en el final. Ahora vemos la participación estelar del rey, que es importante avanzarlo y con prudencia, pero ir mejorando las piezas. Y ahora avanza el alfil. Fíjense cómo de a poquito va mejorando. En algún momento va a avanzar los peones, pero mientras va haciendo su estrategia. Y ahora caballo C5. Esa jugada molesta porque molesta a la torre, molesta al peón de D4, entonces ya genera un problema y por eso Ikov decide eliminar el caballo y pasar a este final en la lucha con los alfiles. Pero veamos cómo los alfiles protegen la columna y este alfil en E7, por ejemplo, protegería D8. Entonces siempre la misma temática, no permitir que las torres jueguen. Hay una sola columna abierta, esa es la que hay que controlar, ¿no? Porque si las torres se penetran en la octava o en la séptima, empieza a haber contrajuego. Vuelve a la columna, alfil de 4 le anula la columna, C3 vuelta para atrás, pero ese peón en C3 ya deja debilidades también, ¿no? Entonces ese peón mismo va a quedar débil. A4, B5, muy buena jugada porque lo que está haciendo, aunque hay una simplificación, es fijar esta debilidad también y también, bueno, en el caso que sea necesario, abrirle las columnas sobre el rey. Sí es importante ahora que hay par de alfiles, se puede llegar a abrir más columnas. Además, algo que está evaluando Pano es que ante el cambio de peones en el flanco dama, tiene muy ganado el flanco rey. O sea, tiene las manos libres para ir y ganar en el flanco rey. Pero no obstante, está tratando de ganar terreno en el flanco dama. Así que A por B, alfil E2 y ahora directamente decide limpiar los peones del flanco dama. Y ahora, aunque se abren columnas, las torres no van a entrar con una acción venenosa porque el negro, fíjense cómo está defendido, ¿no? Las bases, tiene todo defendido, pero además el que tiene debilidades es el blanco. Entonces, por eso ahora permite la apertura de líneas
torre C1, y acá hace una jugada que me parece muy buena conceptualmente, que es torre B7. Evita el cambio de torres porque la torre es un buen apoyo de los alfiles, pero sobre todo porque Pano se da cuenta que este peón es débil y que si, por ejemplo, llegara con una maniobra de alfil, que puede ser por diferentes lados, a F4, y la torre dar vuelta por algún lado del tablero para ir a atacar al peón H, ese peón va a perderse. Entonces él dice, bueno, yo defiendo mi base, que es muy difícil de atacar, y después tengo las manos libres para ganarme ese peón. Y si ese peón avanzara, está el otro alfil. Y el negro no tiene defensa, porque lo tengo yo al alfil negro. El blanco no tiene defensa. Y este alfil, fíjense que queda nulo con su propio peón. Entonces las piezas blancas están torpes. Por eso es muy importante la jugada de no cambiarle la torre, ¿no? Justamente por la acción esa en el final. Rey C2, alfil C4, dominio total sobre las torres. Ahora está obligado a la jugada prácticamente que va a hacer. Bueno, hace rey D1. Torre E3 era una jugada casi obligada para defender el alfil, no perder la calidad y volver con el alfil y a H3, H5 es una variante posible, ¿no? Torre B1, torre C7 para evitar el cambio de las torres, rey D1 y alfil E7, lo que les dije antes, ¿no? Esas maniobras con el alfil, con la torre y de a poquito ir juntando las piezas para ir a atacar esos peones débiles. Esto era una ventaja casi decisiva, pero Ikov decide entregar la calidad, devolverla, para tener alguna chance en el final de alfiles de distinto color, ¿no? Sabemos que alfiles de distinto color, por lo general es tablas, pero el maestro Pano lo va a ganar magistralmente este final, alfil A3, torre B1, ¿qué hacemos con las torres, César? No te copies, ¿eh? No cambiarla bajo ningún concepto. No cambiar la torre. Solo va a cambiar la torre en el momento en que gana. Y Claro, eso es cuando tú ya has calculado que ganas, puedes cambiarla, pero ahora mismo torre y alfil es mucho mejor que, o sea, un final de torres y alfiles de distinto color es mucho mejor que un final solo de alfiles de distinto color. la clave está en que estos peones, si yo logro ganar el peón H o que mis peones avancen y mi rey y tener una preponderancia en el flanco, podría llegar a cambiar las torres. Mientras tanto, es mucho más fácil ganar el final de alfil distinto color con la torre, para el que tiene la ventaja, que sin la torre, porque el otro se puede afincar en las casillas, si no hubiese torres, se pone duro en las casillas blancas. Imaginemos, hago mal movimiento, hago un G5, H, si este peón llega a H5 y el alfil se coloca en F5 y no hay torre, ya no hay forma de desbloquear esa posición, ¿no? El alfil se queda ahí, F5, G4, con el peón en H, y no hay forma de desbloquear. Entonces, y hay que tener en cuenta también que el peón de torre, el peón H, corona en la casilla mala, ¿no? Con lo bien, eso cual te puedes sacrificar el alfil al final y te quedas con ese peón y el alfil y no puedes ganar. eso es un detalle importante que tenemos que saber, ¿no? Si tenemos ese peón, tenemos alfil y peón H, en este caso, además, tenemos el alfil de negras y el peón H de más contra nada, no hay forma de ganar porque ese peón no corona. Así que peón de más y alfil de más no ganan. Por eso, muy bien, César, tu comentario. Bueno, el alfil a la mejor casilla del tablero y ahora lo que tiene que hacer es maniobrar con la torre. Fíjense cómo acá el maestro Pano ve que la entrada de torre no sirve porque tiene jaque y va a defender el peón por el otro lado y quedar con las manos libres después para atacar. Además también se puede llegar a comer el peón H. Entonces acá hace rey de 2 y se hacía torre B7, torre C2, jaque, y ven cómo va mejorando la posición, ¿no? De sus piezas.
Así que después va a avanzar al peón G y bueno, ese rey empieza a aparecer. Así que acá juega rey D2 y el rey negro empieza a mejorar su posición. Bueno, acá hay un buen cálculo de parte de Pano. ¿Qué hace? Ve que va a perder el peón F7 porque está atacado 2 veces. Por eso la defensa de Ikov fue muy buena, porque se queda con la torre y el alfil y entonces va a atacar la debilidad que no es posible defender con el otro alfil. Pero acá Pano calcula que va a comerse el peón H y que quedan estos dos libres, ¿no? Los alfiles sostenidos por sus propios peones y después dos gratis que van a avanzar. Muy bien analizado el final y ahora no hay defensa de este peón, ¿no? Aquí no hay posibilidades. Porque, bueno, tiene jaque y alfil acá, ¿no? En el caso que vaya con la torre. Entonces hace rey E2, te come el peón gratuitamente y ahora avanza con el rey. Fíjense cómo va avanzando los peones, el rey, la torre cortando, el rey blanco cada vez tiene menos espacio y ahora mejora el alfil porque hay una posición de mate. Jaque tiene que huir para el otro lado y ahora quitamos el rey tocando el alfil y le da libertad a los peones, va a avanzar y después poner el rey en G y volver a avanzar los peones. Una técnica impecable. Ikov quiere cambiar torres y ahora Pano hace el jaque importante, le gana tiempos y ahora sí le acepta el cambio de torres porque están los dos peones avanzados y el alfil, aunque se sacrifique, ya no llega a sacrificarse porque están muy avanzados los peones. Recuerden que siempre para sacrificar el alfil tenemos que llegar antes que los peones a la quinta, porque después ya es difícil sacrificar, pero los peones, por más que sacrifique, después le ganamos con el peón central. Así que acá le gana, fíjense cómo se coordina las casillas negras con las blancas y ese es un dominio total de la posición. No es que avanza los peones negros, no, porque ahí sí sería tablas, ¿ven? Nos bloquean absolutamente todo y es lo que hablamos de la ventaja de luchar con alfil de distinto color. Pero Pano, que obviamente esto lo sabía, ya está coronando, ¿no? Viene jaque y corona el peoncito. Así que, bueno, una partida realmente maravillosa, ¿no? Casi perfecta, podemos decir. Hubo un solo error en la apertura que bueno, las blancas desmerecieron para mí la posición. Bueno, no sé, César, espero que no te hayas dormido. no me he dormido, ¿no? Estaba pensando en cómo ganó, ¿no? La anécdota que él siempre cuenta de cómo ganó, porque aquí ganó una partida, este era en el clasificatorio, luego volvió a ganar, como ya dijimos, a Izkov, que era el anterior campeón, pero con el que se jugó el campeonato no fue con Borislav Izkov, fue con Klaus Darga, alemán, y es muy curioso, ¿no? Como la resolución final, ¿no? Estaban muy igualados. Darga hizo tablas en la última ronda más o menos rápido y él estaba jugando con Keller, con el suizo, y entonces tenía una posición ahí, bueno, más o menos igualada, complicada, y estaba pensando cómo ganar para sacar medio punto. Y mientras tanto, Bolbochan estaba calculando el Sonnenberger, que era el sistema de desempate del suizo aquel, y estaba calculándolo y de repente se dio cuenta y le avisó y le dijo, oye, que con tablas ganas, que te lo he calculado. Y dice, ¿seguro? Y dice, sí. Y entonces dice que le ofreció tablas a Klaus Darga, que hubo ahí un pequeño impasse, que el alemán, no, perdón, a Darga no, a Keller le ofreció tablas, que Keller se lo pensó un poquitín, hubo un pequeño suspense y al final aceptó y así consiguió por desempate con los mismos puntos quedar campeón del torneo. El Sí, único muy campeón merecido. mundial argentino, ¿no? Que tú ya lo dijiste. El primero, después hemos tenido Es verdad, sí, es verdad. el primer campeón mundial argentino juvenil. Después en esa categoría hemos tenido a
Ay, se me ha ido el nombre. Yo recuerdo a Bielicki, Carlos Sarniki, Bielicki. Carlos ya, Bielicki fue al poco tiempo, después sí, fue Pablo Sarniki y eso, más adelante Alan Pichot. ajá. Así que bueno, hemos tenido grandes, grandes campeones y como hablábamos hoy de fuera de micrófono, con mucho mérito, porque en Argentina el ajedrez es un deporte totalmente amateur, ningún ajedrecista se dedica al ajedrez 100%, ahora hay algunos que por ahí, pero no es 100%, porque tienen que dar clases para sostener, Ya. todos tenemos que dar clases para sostener nuestra carrera deportiva y eso hace que estés en desigualdad de condiciones, ¿no? Pero hay mucho talento y muchos de ellos han podido llegar a lo más alto. Bueno, nos vamos a ver en la próxima, que vamos a tener cosas muy maravillosas. Las partidas cada vez van a ser mejores, así que no se las pierdan. Y bueno, César, gracias por Las todo tu... anécdotas también serán mejores, no se las pierdan, Sí, las porque anécdotas, sí. sorprenderemos con algunas muy divertidas, ¿no? Eso. Bueno, nos vemos si Dios quiere. Adiós. Venga, hasta luego, chao.